En aquel momento vio a todos los vetustenses felices a su modo, entregados unos al vicio, otros a cualquier manía, pero todos satisfechos. Solo ella estaba allí como en un destierro, pero, ay, era una desterrada que no tenía patria a donde volver, ni por la cual suspirar. Había vivido en Granada, en Zaragoza, en Granada otra vez y en Valladolid. Don Víctor siempre con ella, que había dejado ni a orillas del Ebro, el río del Trovador, ni a orillas del Genil y el Darro, nada. A lo más algún conato de aventura ridícula. Se acordó del inglés que tenía un Carmen junto a la Alhambra, el que se enamoró de ella y le regaló la piel de tigre, casado en la India por sus criados. Había sido más adelante que aquel hombre que en una carta que ella rajó le juraba ahorcarse de un árbol histórico de los jardines de Gerifalte, junto a las fuentes de eterna poesía y voluptuosa frescura. Aquel pobre Mr. Brooke se había casado con una gitana de Albaicín. Buen provecho, pero, de todas maneras, era una aventura estúpida. La piel de tigre la conservaba por el tigre, no por el inglés. Esta historia no la sabía bien Obdulia. Creía que se trataba de un norteamericano. Se lo había dicho Visitación. ¿Por qué no había ido al teatro? Tal vez allí hubiera podido dejar de sí aquellas tristes, desconsoladoras ideas que se clavaban en su cerebro como alfileres en un acerico, si estaba siendo una tonta. ¿Por qué no había de hacer lo que todas las demás? En aquel instante pensaba como si no hubiera en toda la ciudad más mujeres honestas que ella. Se puso en pie, estaba impaciente, casi airada. Miró a la llama de la lámpara suspendida sobre la mesa, la ofendía aquella luz. Salió del comedor, entró en el gabinete, abrió el balcón, apoyó los codos en el hierro y la cabeza en las manos. La luna brillaba enfrente, detrás de los soberbios eucaliptus del parque, plantados por Frígilis. Duraba aquel viento, blando, temblando, perezoso. A veces ráfagas vivas movían como sonajas de panderetas las hojas que empezaban a secarse y sonaban con timbre metálico. Eran como estremecimientos de aquella naturaleza próxima a dormir su sueño de invierno. Ana oía ruidos confusos de la ciudad con resonancias prolongadas, melancólicas, gritos, fragmentos de canciones lejanas, ladridos, todo desvanecido en el aire, como la luz blanquecina reverberada por la niebla tenue que se cernía sobre Vetusta. Y aparecía el cuerpo del viento blando y caliente. Miró al cielo, a la luz grande que tenía enfrente, sin saber lo que miraba. Sintió en los ojos un polvo de claridad argentina, hilo de planta que bajaba desde lo alto a sus ojos como telas de arañas. Las lágrimas refractaban así los rayos de la luna. ¿Por qué lloraba? ¿A qué venía aquello? También ella era bien necia. Tenía miedo de estos enternecimientos que no servían para nada. La luna la miraba a ella con un solo ojo, metido el otro en el abismo. Los eucaliptus de Frígilis, inclinando leve y majestuosamente sus copas, se acercaban unos a otros, cuchicheando, como diciéndose discretamente lo que pensaban de aquella loca, de aquella mujer sin madre, sin hijos, sin amor, que había jurado fidelidad eterna a un hombre que prefería un buen macho de perdiz a todas las caricias conyugales. Aquel Frígilis, el de los eucaliptus, había tenido la culpa, se lo habían metido por los ojos, y hacía 8 años y todavía pensaba en esta mala pasada de Frígilis como si fuera una injuria de la víspera, y si se hubiera casado con don Frutos Redondo, ¿acaso le hubiera sido infiel? Pero aquel don Víctor era tan bueno, tan caballero, parecía un padre, y aparte la fe jurada, era una villanía, una ingratitud engañarle. Cuando Frutos hubiera sido tal vez otra cosa, no hubiera habido más remedio, sería tan brutal, tan grosero, don Álvaro entonces lo hubiera robado, sí, y estarían al fin del mundo a estas horas, y si Redondo se incomodaba, tendría que batirse con Mesía. Ana contemplaba don Frutos, el mísero tendido sobre la arena, ahogándose en un charco de sangre como la que ella había visto en la plaza de toros, una sangre casi negra, muy espesa y con espuma. ¡Qué horror! Tuvo asco de aquella imagen y de las ideas que la habían traído. ¡Qué miserable soy en estas horas de desaliento! ¡Qué infamia estoy pensando! Se ahogaba en el balcón, quiso bajar a la puerta, al parque, sin pedir luz ni encenderla.
Alumbrada por la luna, atravesó algunas habitaciones buscando la escalera del parterre, pero al pasar cerca del despacho de Quintanar cambió de propósito y se dijo: entraré ahí, ese debe de tener fósforo sobre la mesa. Voy a escribir al magistral, le diré que me espere mañana de tarde, necesito reconciliar, yo no puedo recibir la comunión así, se lo contaré todo, todo, lo de adentro, lo demás adentro también. El despacho estaba a oscuras, allí no entraba la luna. Ana avanzó tentando las paredes, a cada paso tropezaba con un mueble, se arrepintió de haberse aventurado sin luz en aquella estancia que no tenía un pie cuadrado libre de estorbos, pero ya no era cosa de volverse atrás. Dio un paso sin apoyarse en la pared, siguió de frente, con las manos avanzadas para evitar un choque. ¡Ay, Jesús! ¿Quién va? ¿Quién es? ¿Quién me sujeta? Gritó horrorizada. Su mano había tocado un objeto frío, metálico, que había cedido a la presión y enseguida oyó un chasquido y sintió dos golpes simultáneos en el brazo, que quedó preso entre unas tenazas inflexibles que oprimían la carne con fuerza, con toda la que le dio el miedo. Sacudió el brazo para librarse de aquella presión mientras seguía gritando: «Petra, Luz, ¿quién está aquí?». Las tenazas no soltaron la presa, siguieron su movimiento, y Ana sintió un peso y oyó el estrépito de cristales que se quebraban en el pavimento al caer en compañía de otros objetos resonantes al chocar en el piso. No se atrevía a tomar con la otra mano las tenazas que la oprimían, y no se libraba de ellas, aunque seguía así sacudiendo el brazo. Buscó la puerta, tropezó 1000 veces, ya sin tino, todo la acechaba a tierra. Sonaban sin cesar el ruido de algo que se quebraba o rodaba con estrépito por el suelo. Llegó Petra con Luz. «Señora, señora, ¿qué es esto? ¿Ladrones? No, calla, ven acá, quítame esto que me oprime como unas tenazas». Ana estaba roja de vergüenza y de ira. Sentía una indignación tan grande como la cólera de Aquiles, el hijo de Peleo. Petra intentó arrancar el brazo de su ama de aquella trampa que había caído. Era una máquina que, según Frígilis y Quintanar, sus inventores, servía para tomar zorros en los gallineros en cuanto acabasen ellos de vencer cierta dificultad de mecánica que retardaba la aplicación del artefacto. Era necesario que el hocico del animal tocase en un punto determinado. Si tocaba, inmediatamente caía sobre su cabeza una barra metálica y otra idéntica le sujetaba por debajo de la quijada inferior. La fuerza del resorte no era suficiente para matar al ladrón de corral, pero sí para detenerlo, merced a ciertos ganchos incruentos sabiamente preparados. Ni Frígilis ni Quintanar querían sangre, no pretendían más que tener bien sujeto al delincuente tomado infraganti. Si estos inventores no hubieran sabido armonizar los intereses de la industria con los estatutos de la Sociedad Protectora de Animales, lo hubiera pasado mal aquella noche la regenta. Por fortuna, Quintanar era correccionalista, quería la enmienda del culpable, pero no su destrucción. Los zorros que él cazara sobrevivirían. No faltaba para que la máquina fuese perfecta más que esto, que los ladrones de gallinas viniesen a tropezar con el botón del resorte endiablado, como había tropezado aquella señora. Ni Petra ni su ama conocían el uso de aquel artefacto que tuvieron que destrozar, y buenos sudores les costó para separarlo del brazo que magullaba. Petra contenía la risa a duras penas. Se contentó con decir: «¡Qué estropicio!», apuntando a los pedazos de losa, cristal y otras materias incalificables que yacían sobre el piso. «Si hubiese sido yo», me despedía don Víctor. «Ay, señora, se ha roto usted 3 de esos tiestos nuevos, y el cuadro de las mariposas se ha hecho pedacitos, y se ha roto una vitrina del herbario, y... Basta, deja esa luz ahí y vete», interrumpió la regenta. Petra insistió, gozándose en la disimulada cólera de su ama. «¿Quiere usted que traiga árnica, señora? Mire usted, tiene el brazo amoratado». «Ya lo creo, apenas mordería con fuerza ese demonio de guillotina. Pero ¿qué será eso? ¿Usted lo sabe? Yo no, déjame, tráeme un poco de agua». «Ya lo creo, y tira, si está usted pálida como una muerta. Pero, ¿por qué andaba usted oscura, señora? ¡Qué susto! Pero qué susto, qué desmonche de diablura sería esto. Pues para cazar gorriones no es, y lo hemos roto. Mire usted», pero no hubo remedio. Petra salió volviendo con árnica que no quiso aplicarse la regenta.
Después vino Contila, recogió los restos de los cachivaches y los puso sobre mesas y armarios como si fueran reliquias santas. Sentía un júbilo singular viendo aquella ruina de objetos que ella tenía que considerar como vasos sagrados de un culto desconocido. Si hubiera sido yo, repetía entre dientes, al juntar los últimos pedazos, puesto en cuclillas, gozaba con delicia de aquella catástrofe desde el punto de vista de su irresponsabilidad. Ana bajó la huerta olvidada ya de la carta que quería escribir. Le dolía el brazo, le dolía con el escozor moral de las bofetadas que deshonran. Le parecía una vergüenza y una degradación ridícula todo aquello. Estaba furiosa. Su don Víctor. Aquel idiota. Sí, idiota. En aquel momento no se volvía atrás. ¿Qué diría Petra para sus adentros? ¿Qué marido era aquel que casaba con trampa a su esposa? Miró a la luna y se le figuró que le hacía muecas burlando de su aventura. Los árboles seguían hablándose al oído, murmurando con todas las hojas, comentaban con irónica sonrisilla el lance de la guillotina, como decía Petra, qué hermosa noche. Pero ¿quién era ella para admirar la noche serena? ¿Qué tenía que ver toda aquella poesía melancólica de cielo y tierra con lo que le sucedía a ella? Si pensaría Quintanar que una mujer es de hierro y puede resistir sin caer en la tentación, manía de un marido que inventa máquinas absurdas para magullar los brazos de su esposa, su marido era botánico, ornitólogo, floricultor, arboricultor, cazador, crítico de comedias, cómico, jurisconsulto, todo menos un marido. Quería más a Frígilis que a su mujer. ¿Y quién era Frígilis? Un loco, simpático años atrás, pero ahora completamente ido, intratable, un hombre que tenía la manera de aclimatación, que todo lo quería armonizar, mezclar y confundir, que injertaba pedales en manzanos y creía que todo era uno y lo mismo, y pretendía que el caso era adaptarse al medio. Un hombre que había llegado en su orgía de disparates a injertar gallos ingleses en gallos españoles. Lo había visto ella, unos pobrecitos animales con la cresta despedazada y encima, sujeto con trapos, un muñón de carne cruda, sanguinolenta. ¡Qué asco! Aquel Herodes era el Pílades de su marido, y hacía 3 años que ella vivía entre aquel par de sonámbulos sin más relaciones íntimas. Bastaba, no podía más. Aquello era la gota de agua que hace desbordar, caer en una trampa que su marido coloca en su despacho como si sufriera el monte. ¿No era esto el colmo de lo ridículo? La exageración de aquel sentimiento de cólera injustísima pueril la hizo notar su horror. Ella sí que era ridícula, irritarse de aquel modo por un incidente vulgar, insignificante, y volvió contra sí todo el desprecio. ¿Qué culpa tiene él de que yo entre a deshora sin luz en su despacho? ¿Qué motivo racional de queja tenía ella? Ninguno. No había pretexto para la ingratitud, pero no importaba, ella se moría de hastío, tenía 27 años, la juventud huía, 27 años de mujer entre la puerta de la vejez a que se estaba llamando, y no había gozado una sola vez esas delicias de él. El amor de que hablan todos, que son el asunto de comedias, novelas y hasta la historia. El amor es lo único que vale la pena vivir. Había ella oído y leído muchas veces, pero ¿qué amor? ¿Dónde estaba ese amor? Ella no lo conocía y recordaba entre avergonzada y furiosa que su luna de miel había sido una excitación inútil, una alarma de los sentimientos, un sarcasmo en el fondo. Sí, ¿para qué ocultárselo a sí misma si a veces se le estaba diciendo el recuerdo? La primera noche al despertar en su lecho de esposa, sintió junto a sí la respiración de un magistrado. Le pareció un despropósito y una desfachatez que estaba allí dentro, el señor Quintanar no estuviera con su levita larga de tricot y sus pantalones negros de castor. Recordaba que las delicias materiales irremediables la avergonzaban y se reían de ella al mismo tiempo que la aturdían. El gozar sin querer junto a aquel hombre le sonaba como la frase del miércoles de ceniza. Quia pulvis es, eres polvo, eres materia, pero al mismo tiempo se aclaraba el sentido de todo aquello que había leído en las mitologías, de lo que había oído a criados y pastores murmurar con malicia, lo que aquello era y lo que podía haber sido, y en aquel presidio de castidad no le quedaba ni el consuelo de ser tenida por mártir y heroína. Recordaba también las palabras de envidia, las miradas de curiosidad de doña Águeda,
que en paz descanse, en los primeros días de matrimonio, recordaba que ella, que jamás decía palabras irrespetuosas a sus tías, había tenido que esforzarse por no gritar, idiota, al ver a su tía mirarla así. Y aquello continuaba, aquello se había sufrido en Granada, en Zaragoza, en Granada otra vez y luego en Valladolid. Y ni siquiera la compadecían. Nada de hijos. Don Víctor no era pesado, eso es verdad, se había cansado pronto de ser el galán y paulatinamente había pasado al papel de barba, que le sentaba mejor. Oh, y lo que es como un padre se había hecho querer. Eso sí, no podía ella acostarse sin un beso de su marido en la frente, pero llegaba la primavera y ella le buscaba los besos en la boca, le remordía la conciencia de no quererle como marido, de no desear sus caricias y además tenía miedo a los sentidos excitados en vano. Todo aquello resultaba una gran injusticia. No sabía de quién, un dolor irremediable que ni siquiera tenía el atractivo de los dolores poéticos, era un dolor vergonzoso, como las enfermedades que ella había visto en Madrid, anunciadas en faroles verdes y encarnados. ¿Cómo había de confesar aquello? Sobre todo así, como lo pensaba, y otra cosa no era confesar. Y la juventud huía, como aquellas nubecillas de plata rizada que pasaban con alas rápidas delante de la luna. Ahora estaban plateadas, pero corrían, volaban, se alejaban de aquel baño de luz argentina y caían en las tinieblas, que eran la vejez triste, sin esperanzas de amor, detrás de los vellones de plata que como bandadas de aves cruzaban el cielo. Venía una gran nube negra que llegaba hasta el horizonte. Las imágenes entonces se invirtieron. Ana vio que la luna era la que corría a caer en aquella cima de oscuridad, a extinguir su luz en aquel mar de tinieblas. Lo mismo era ella, como la luna, corría solitaria por el mundo, a abismarse en la vejez, en la curiosidad del alma, sin amor, sin esperanza de él. Oh, no, no, eso no. Sentían en las entrañas gritos de protesta que le parecía que reclamaban con suprema elocuencia, inspirados por la justicia, derechos de la carne, derechos de la hermosura, y la luna seguía corriendo como despeñada a caer en el abismo de la nube negra que la tragaría como un mar de betún. Ana, casi delirante, veía su destino en aquellas apariencias nocturnas del cielo, y la luna era ella, y la nube la vejez terrible, sin esperanza de ser amada. Tendió las manos al cielo, corrió por los senderos del parque, como si quisiera volar y torcer el curso del astro eternamente romántico, pero la luna se anegó en los vapores espesos de la atmósfera y Vetusta quedó envuelta en la sombra. La silueta de la catedral, que a la luz de la clara noche se destacaba con su espiritual contorno, transparentando el cielo con sus encajes de piedra, rodeada de estrellas, como la Virgen de los Cuadros, en la oscuridad ya no fue más que un fantasma puntiagudo, más sombra en la sombra. Ana, lánguida, desmayado el ánimo, apoyó la cabeza en las rejas frías de la gran puerta de hierro que era la entrada del parque por la calle tras la cerca. Así estuvo mucho tiempo mirando las tinieblas de fuera, abstraída en su dolor, sueltas las riendas de la voluntad como las del pensamiento, que iba y venía, sin saber por dónde, a merced de impulsos en que no tenía conciencia. Casi tocando con la frente de Ana, metidas entre dos rejas, pasó un bulto por la calle solitaria, pegado a la pared del parque. Es él, pensó la regenta, que conoció a don Álvaro, aunque la aparición fue momentánea y retrocedió asustada. Dudaba si había pasado por la calle o por su cerebro. Era don Álvaro, en efecto. Estaba en el teatro, pero en un tracto se le ocurrió salir a satisfacer una curiosidad intensa que había sentido. Si por casualidad estuviese en el balcón, no estará casi seguro, pero si estuviese, no tenía él la vida llena de felices accidentes de este género, no debía la buena parte a la chance que decía don Álvaro, gran parte de sus triunfos. Yo y la ocasión era una de sus divisas. Ah, si la veía, le hablaba, le decía que sin ella ya no podía vivir, que venía a rondar su casa como un enamorado de 20 años, platónico y romántico, que se contentaba con ver por fuera aquel paraíso. Sí, todas estas sandeces le diría con la elocuencia que ya se le ocurría a su debido tiempo. El caso era que por casualidad estuviese en el balcón, salió del teatro, subió por la calle de Roma, atravesó la plaza del Pan y entró en la del Águila. Al llegar a la plaza nueva se detuvo, miró desde lejos a la rinconada. No había nadie al balcón,
Ya lo suponía él, no siempre salen bien las corazonadas, no importaba, dio algunos paseos por la plaza, desierta a tales horas, nadie, no se asomaba ni un gato. Una vez allí, ¿por qué no continuar el cerco romántico? Se reía de sí mismo. ¿Cuántos años tenía que remontar en la historia de sus amores para encontrar paseos de aquella índole? Sin embargo, de la risa, sin temor al barro que debía de haber en la calle detrás de la cerca, que no estaba empedrada. Se metió por un arco de la Plaza Nueva, entró en un callejón, después en otro y luego al cabo de la calle a que daba la puerta del parque. Allí no había casas, ni aceras, ni faroles, era una calle porque la llamaban así, pero consistía en un camino maltrecho, de piso desigual y fangoso, entre dos paredones, uno de la cárcel y otro de la huerta de los Osores. Al acercarse a la puerta, pegada a la pared por huir del fango, Mesía creyó sentir la corazonada verdadera, la que él llamaba así porque era como una adivinación instantánea, una especie de doble vista. Sus mayores triunfos de todos los géneros habían venido así, con la corazonada verdadera, sintiendo él de repente, poco antes de la victoria, un valor insólito, una seguridad absoluta, latidos en las sienes, sangre en las mejillas, angustia en la garganta. Se paró. Estaba allí la regenta, allí, en el parque, si lo decía aquello que estaba sintiendo. ¿Qué haría si el corazón no le engañaba? Lo de siempre, en tales casos, jugar el todo por el todo, pedirle de rodillas sobre el lodo que abriera, y si se negaba, saltar la verja, aunque era poco menos que imposible, pero sí, la saltaría. Si volviera a salir la luna, no saldría. La nube era inmensa y muy espesa. Tardaría media hora la claridad. Llegó a la verja, él vio a la regenta primero que ella, a él, la conoció, la adivinó antes. Es tuya, le gritó el demonio de la seducción. Te adora, te espera. Pero no pudo hablar, no pudo detenerse. Tuvo miedo a su víctima. La superstición vetustense respecto de la virtud de Ana la sintió en sí. Aquella virtud, como el Cid ahuyentaba al enemigo después de muerta. ¿Acaso el huir, lo que nunca había hecho, tenía miedo la primera vez? Siguió, dio 3, 4 pasos más sin resolverse a volver pies atrás. Por más que el demonio de la seducción le sujetaba los brazos, le traía hacia la puerta y se le burlaba con palabras de fuego al oído, llamándole cobarde, seductor, de meretrices. Atrévete, atrévete con la verdadera virtud, ahora o nunca. Ahora, ahora, gritó Mesía con el único valor grande que tenía. Y ya a 10 pasos de la verja volvió atrás furioso gritando, Ana, Ana. Le contestó el silencio. En la oscuridad del parque no vio más que las sombras de los eucaliptus, acacias y castaños de Indias, y allá, a lo lejos, como una pirámide negra, la silueta de la Wellingtonia, el único amor de Frígilis, que la plantó y vio crecer sus hojas, su tronco, sus ramas. Pero en vano. Ana, Ana, volvió a decir quedo, muy quedo, pero solo le contestaban las hojas secas, arrastradas por el viento suave sobre la arena de los senderos. Ana había huido. Al ver cerca aquella tentación que amaba, tuvo pavor, el pánico de la honradez, y corrió a esconderse en su alcoba, cerrando puerta tras de sí, como si aquel laberinto pudiera perseguirla, atravesando la muralla del parque. Sí, sentía ella que con don Álvaro se infiltraba en las almas, se infiltraba por las piedras. En aquella casa todo se iba llenando de él. Temía verle aparecer de pronto, como ante la verja del parque. ¿Será el demonio quien hace que sucedan estas casualidades? Pensó seriamente Ana, que no era supersticiosa. Tenía miedo, veía su virtud y su casa bloqueadas, y acababa de ver al enemigo asomar por una brecha. Si la proximidad del crimen había despertado el instinto de la inveterada honradez, la proximidad del amor había dejado un perfume en el alma de la regenta que empezaba a infectarse. Qué fácil era el crimen. Aquella puerta, la noche, la oscuridad, todo se volvía cómplice, pero ella resistiría. Ah, sí, aquella tentación fuerte, prometiendo encantos, placeres desconocidos, era un enemigo digno de ella. Prefería luchar así, la lucha vulgar de la vida ordinaria, la batalla de todos los días con el hastío, el ridículo, la prosa le fatigaban. Era una guerra en un subterráneo entre fango.
pero luchar con un hombre hermoso que acecha, que se aparece como un conjunto a un pensamiento, que llama desde la sombra, que tiene como una aureola, un perfume de amor. Esto era digno de ella, lucharía. Don Víctor volvió del teatro y se dirigió al gabinete de su mujer. Ana se le arrojó a los brazos, le ciñó con los suyos la cabeza y lloró abundantemente sobre las sorapas de la levita de tricot. La crisis nerviosa se resolvía como la noche anterior, en lágrimas, en ímpetus de piadosos propósitos, de fidelidad conyugal. Su don Víctor, a pesar de las máquinas infernales, era el deber y el magistral sería la égida que la salvaría de todos los golpes de la tentación formidable. Pero Quintanar no estaba enterado. Venía del teatro muerto de sueño. No había dormido la noche anterior y lleno de entusiasmo lírico, dramático. Francamente, aquellos estremecimientos periódicos le parecían excesivos y molestos. A la larga, ¿qué diablos tenía su mujer? Pero hija, ¿qué te pasa? ¿Tú estás mala? No, Víctor, no. Déjame, por Dios, ser así. ¿No sabes que soy nerviosa? Necesito esto, necesito quererte mucho y acariciarte, y que tú me quieras también así. Alma mía, con mil amores, pero esto no es natural. Quiero decir, está muy en orden, pero a estas horas, es decir, a estas alturas, vamos, que, y si hubiéramos reñido, se explicaría mejor, pero así, sin más ni más, yo te quiero infinito, ya lo sabes, pero tú estás mala y por eso te pones así. Sí, hija mía, estos extremos. No son extremos, Quintanar, dijo Ana, sollozando y haciendo esfuerzos supremos para idealizar a don Víctor, que traía el lazo de la corbata debajo de una oreja. Bien, vida mía, no serán, pero si tú estás mala, ayer amagó el ataque, te pusiste nerviosilla, hoy ya ves cómo estás, tú tienes algo. Ana movió la cabeza negando. Sí, hija mía, hemos hablado de eso, en el palco, la marquesa, don Robustiano y yo. El doctor opina que la vida que llevas no es sana, que necesitas dar variedad a la actividad cerebral y hacer ejercicio, es decir, distracciones y paseos. La marquesa dice que eres demasiado formal, demasiado buena, que necesitas un poco de aire libre, ir y venir, y yo, por último, opino lo mismo. Y estoy resuelto, esto lo digo con mucha energía, a que termine la vida de aislamiento. Parece que todo te aburre. Tú vives allá en tus sueños. Basta, hija mía, basta de soñar. ¿Te acuerdas de lo que te pasó en Granada? Meses enteros estuviste sin querer teatros ni visitas, ni más que escapadas a la Alhambra y al Generalife. Y allí, leyendo y papando moscas, te pasabas las horas muertas. Resultado, que te enfermaste. Y si no me trasladan a Valladolid, te mueres. Y en Valladolid recobraste la salud gracias a la fuerza de los alimentos. Pero la melancolía mal disimulada seguía. Los nervios, R que R. Volvemos a Vetusta, casi pasando por encima de la ley. Y nos toma el luto de tu pobre tía Águeda, que se fue a juntar con la otra y con ese pretexto te encierras en este caserón y no hay quien te saque al sol en un año. Leer y trabajar como si estuvieras a destajo. No me interrumpas, ya sabes que riño pocas veces, pero ya que ha llegado la ocasión, he de decirlo todo. Eso es todo. Frigilis me lo repite sin cesar. Anita no es feliz. ¿Qué sabe él? Bien sabes que él te quiere, que es nuestro mejor amigo. Pero, ¿por qué dice que no soy feliz? ¿En qué lo conoce? No lo sé. Yo no lo había notado, lo confieso, pero ya me voy inclinando a su parecer. Estas escenas nocturnas son los nervios, Quintanar, pues guerra a los nervios, caracoles. Sí, nada, fallo, que debo condenar y condeno esta vida que haces y desde mañana mismo otra nueva. Iremos a todas partes y si me apuran le mando a Paco al mismísimo Mesías, el Tenorio, el simpático Tenorio que te enamoren. ¡Qué atrocidad! Programa, gritó don Víctor, al teatro 2 veces a la semana por lo menos, a la tertulia de la marquesa cada 5 o 6 días, al espolón todas las tardes que haga bueno, a las reuniones de confianza del casino en cuanto se inauguren este año, a las meriendas de la marquesa, a las excursiones de los Life vetustense y a la catedral cuando prediques don Fermín y repiquen cordo. Ah, y por el verano a Palomares,
a bañarse y a vestir batas anchas que dejan entrar el aire del mar hasta el cuerpo. Vea, ya sabes tu vida. Y esto no es un programa de gobierno, sino que se cumplirá en todas sus partes. La marquesa, don Robustián y Paquito me han prometido ayudarme, y Visitación, que estaba en la platea de Páez, también me dijo que contará con ella para sacarte de tus casillas. Sí, señora, saldremos de nuestras casillas. No quiero más nervios, no quiero que Frígilis diga que no eres feliz. ¿Qué sabe él? Ni quiero llantos que me quitan a mí el sueño. Cuando lloras, sin saber por qué, hija mía, me entra un comezón, un miedo supersticioso. Se me figura que anuncia una desgracia. Ana tembló como sintiendo escalofríos. ¿Ves? Tiemblas. A la cama, ángel mío. Todo a la cama. Yo me estoy cayendo. Bostezó don Víctor y salió del gabinete después de depositar un casto beso en la frente de su mujer. Entró en su despacho. Estaba de mal humor. Aquella enfermedad misteriosa de Ana, porque era una enfermedad, estaba seguro, le preocupaba y le molestaba. No estaba él para templar gaitas, los nervios le eran antipáticos. Estas penas sin causa conocida no le inspiraban compasión, le gritaban, le parecían mimos de enfermo. Él quería mucho a su mujer, pero a los nervios los aborrecía. Además, en el teatro había tenido una discusión acalorada. Un majadero, un sitemesino que estudiaba en Madrid, había dicho que el teatro de Lope y de Calderón no debía imitarse en nuestros días, que en las tablas era poco natural el verso, que para las tramas de la época era mejor la prosa. Imbécil, que el verso es poco natural, cuando lo natural sería que todos, sin distinción de clases, al vernos ultrajados, prorrumpiéramos en quintillas sonoras. La poesía sería siempre el lenguaje del entusiasmo, como dice el ilustre Jovellanos. Figurémonos que yo me llamo Benavides y que Carvajal quiere quitarme la honra, a oscuras como el ladrón de infame merecimiento. Pues, ¿dónde habrá cosa más natural que incomodarme yo y exclamar con Tirso de Molina, representando: a satisfacer la fama que me habéis hurtado vengo, mi agravio es león que brama, un león por armas tengo y Benavides se llama. De vuestros torpes amores dará venganza a mi enojo, mostrando a mis sucesores la nobleza de un rojo en sangre de dos traidores. Don Víctor se fijó en un velador que era Carvajal, y iba a conceder la palabra para que dijese en son de disculpa: desde que sois mi cuñado, ni de palabras me afrento, etc. Cuando vio con espanto sobre el mueble los restos de su herbario, de sus tiestos, de su colección de mariposas, de una docena de aparatos delicados que le servían en sus variadas industrias de fabricante de jaulas y grilleras, artista en marquetería, coleccionador en entomólogo y botánico, y otros no menos respetables. Dios mío, ¿qué es esto?, gritó en prosa culta. ¿Quién ha causado esta devastación? Petra, Anselmo. Y se colgó del cordón de la campanilla. Entró Petra sonriente. ¿Qué ha sido esto? Señor, yo no he sido. Habrán entrado los gatos. ¿Cómo los gatos? ¿Por quién se me toma a mí? Don Víctor alborotaba pocas veces, pero si se tocaba los cacharros de su museo, como él llamaba, aquella exposición permanente de manías se transformaba en un Segismundo. En efecto, sin darse cuenta de ello, comenzó a parodiar a Perales, a quien acababa de ver dando patadas en la escena y gritando como un energúmeno: a ver, Anselmo, que venga Anselmo, que le voy a tirar por el balcón si no me explica esto. Anselmo compareció. Tampoco había sido él. En medio de su cólera, vio Quintanar en un rincón la trampa de los zorros despedazada, inservible. Esto más, vive Dios. Yo que iba a dar una carta a Frígilis, pero, señor, ¿quién anduvo aquí? Acudió Ana porque llegó a su cuarto el ruido. Le explicó todo, pero tú, Petra, añadió, ¿por qué no le has dicho la verdad al señor? Señora, yo no sabía si debía. ¿Sí debías qué?, preguntó don Víctor con expresión de no comprender. Si debía al amo, no hay que ocultarle nunca nada, dijo la regenta clavando los ojos altaneros en la criada. Petra sonrió torciendo la boca y bajó la cabeza. Don Víctor miraba a todos con entrecejo de estupidez pasajera. Se quedó solo en su despacho, meditando sobre las ruinas de sus inventos y colecciones. Dios mío, si estará loca la pobrecita, decía entre suspiros. Quintanar, con las manos en la cabeza, se acostó decidido a consultar seriamente lo de su mujer.
Pronto descansaban todos en la casa, menos Petra, que en medio de un pasillo con unas palmatorias en la mano espiaba en silencio del hogar honrado con miradas cargadas de preguntas. Había visto ella muchas cosas en su vida de servidumbre. En aquella casa iba a pasar algo. ¿Qué habría hecho la señora en la huerta? No, no se le había figurado a ella oír allá hacia la puerta del parque una voz. Sería aprensión, pero algo algo había allí. ¿Qué papel le reservarían? ¿Contarían con ella? Ay de ellos, si no. Y con una delicia morbosa, la rubia dúbrica olfateaba la deshonra de aquel hogar, oyendo a lo lejos los ronquidos de Anselmo, otro estúpido que jamás había venido a buscarla en el secreto de la noche. Capítulo 11. Al magistral era gran madrugador. Su vida llena de ocupaciones de muy distintos géneros no le dejaba libre para el estudio más que las horas primeras del día y las más altas de la noche. Dormía muy poco. Su doble misión de hombre de gobierno en la diócesis y sabio de la catedral le imponía un trabajo abrumador. Además, era un clérigo de mundo. Recibía y devolvía muchas visitas y este cuidado, uno de los más fastidiosos, pero de los más importantes, le robaba mucho tiempo. Por la mañana estudiaba filosofía y teología, leía las revistas científicas de los jesuitas y escribía sus sermones y otros trabajos literarios. Preparaba una historia de la diócesis de Vetusta, obra seria, original, que daría mucha luz a ciertos puntos oscuros de los anales eclesiásticos de España. De este libro, sin conocerlo, hablaba muy mal don Saturnino Bermúdez cuando estaba un poco alegre, después de comer. Uno de sus secretos era que el magistral merecía el nombre de sabio, pero no precisamente el de arqueólogo. Nadie sirve para todo. Don Fermín escribía a la luz tenue y blanca del crepúsculo. La mañana estaba fresca, de vez en cuando, por día de descanso, de paz, se entretenía en soplarse los dedos. Meditaba, tenía los pies envueltos en un mantón viejo de su madre, cubría de la cabeza un gorro de terciopelo negro raído, la sotana, bordada de surcidos, parpadeaba de puro vieja, y las mangas y la chaqueta que vestía debajo de la sotana relucían con el brillo triste del paño muy rosado. Aquel traje sórdido que tal contraste mostraba con la elegancia, riqueza y pulcritud que ante el mundo lucía el magistral. Desaparecía concluido el trabajo al aproximarse la hora de las visitas probables. Entonces vestía don Fermín un cómodo, flamante y bien cortado balandrán, y en un rincón de la alcoba se escondían las zapatillas de orillo y el gorro con mugre, el zapato que admiraba Bismarck. El delantero y el solideo que brillaban como un sol negro ocupaban los respectivos extremos del importante personaje. En su despacho solo recibía a los que quería deslumbrar por sabio. En Vetusta y toda su provincia la sabiduría no deslumbraba a casi nadie y así la mayor parte de las visitas pasaban al salón inmediato. Pocos podían jactarse de conocer la casa del provisor de arriba abajo. Casi nadie había visto más que el vestíbulo, la escalera, un pasillo, la antesala y el salón de cortinaje verde y sillería con funda de tela gris. Y aún el salón medio se veía porque estaba poco menos que oscuras. Uno de los argumentos que empleaban los que defendían la honradez del provisor consistía en recordar la modestia de su ajuar y de su vida doméstica. Justamente se había hablado de esto la tarde anterior en el espolón, en un corrillo de murmuradores, clérigos unos, seglares otros. Entre su madre y él puede que no gasten 12.000 reales al año, decía muy serio Ripamilán, el venerable arcipreste. Él viste bien, eso sí, con elegancia, hasta con lujo, pero conserva mucho tiempo la ropa, la cuida, la cepilla bien, y esta partida del presupuesto viene a ser insignificante. Recuerden ustedes, señores, lo que nos duraba un sombrero de teja en los ominosos tiempos en que no nos pagaba el gobierno. Y en lo demás, ¿qué gastan? Doña Paula, con su hábito negro de Santa Rita, total estameña, su mantón apretado a la espalda y su pañuelo de seda para la cabeza, bien pegado a las sienes, ya está vestida para todo el año. Y comer, yo no les he visto comer, pero todo se sabe. El catedrático de psicología, lógica y ética, que saben ustedes que es muy amigo mío, aunque partidario de no sé qué endiablada escuela escocesa y que se
Pasa la vida en el mercado cubierto como si aquello fuese el Stoa o la Academia, pues ese filósofo dice que jamás ha visto a la criada del provisor comprar salmón y besugo solo cuando está barato, muy barato, pues ¿y la casa? La casa, todos ustedes lo saben, es una cabaña limpia, es la casa de un verdadero sacerdote de Jesús. Lo mejor es lo que conocemos todos, el salón. Y válgate Dios, qué salón, a la moda del rey que rabió, solemne, pulcro, eso sí, pero que de trampas tapa aquella oscuridad. ¿Quién nos dice que las sillas de damasco verde no tienen abiertas las entrañas? ¿Las han visto ustedes alguna vez sin funda? Y la consola panzuda, antiquísima, de un dorado que fue, con su reloj de música y sin cuerda. Señores, no se me diga, el magistral es pobre, y cuanto se murmura de cohechos y simonías es infame calumnia. Todo eso es verdad, contestó Foja, el exalcalde usurero, que estaba presente siempre en conversaciones de este género. Parecía ubicuo para murmurar. No se puede negar que viven como miserables, pero lo mismo hace el señor Carrasquipique, y ese es millonario. Los avaros siempre son los más ricos. Para tener dinero, tenerlo. Doña Paula esconde su gato, un gatazo, y las casas que compra el magistral por esos pueblos, y las fincas que ha adquirido doña Paula en Matararejo, en Toraces, en Cañedo, en Somieda, y las acciones del banco. Calumnia, pura calumnia. Usted no ha visto las escrituras, usted no ha visto las pólizas, usted no ha visto nada, pero sé quién lo ha visto. ¿Quién? El mundo entero, gritó don Santos Barinaga, que siempre acudía a maldecir de su mortal enemigo el provisor. El mundo entero. Si yo hablara, pero ya hablaré. Bah. Don Santos, usted no puede ser juez ni testigo en este proceso. ¿Por qué? Porque usted aborrece al magistral. Claro que sí. Y enseñaba los puños apretados. Y ya me las pagará. Pero usted le aborrece por aquello de ¿quién es tu enemigo? El de tu oficio. Usted vende objetos de culto, cálices, pátenas, vinajeras, lámparas, sagrarios, casullas, cera y hasta hostias. Sí, señor, y a mucha honra, señor arcipreste. Hombre, eso ya lo sé, pero usted vende eso y... Hola, interrumpió Foja. Preciosa confesión, dato precioso. Don Cayetano confiesa que don Santos y don Fermín son enemigos porque son del mismo oficio. Luego reconoce el eminente Ripamilán que es cierto lo que dice el mundo entero, que contra las leyes divinas y humanas el magistral es comerciante, es el dueño, el verdadero dueño de la Cruz Roja, el bazar de artículos de iglesia al que por faz o por nefaz todos los curas de todas las parroquias del obispado han de venir, velis nolis, a comprar lo que necesitan y lo que no necesitan. Permítame usted, señor Foja, o señor Diablo, y el vulgo, es claro, es malicioso, y como da la pícara casualidad de que la Cruz Roja ocupa los bajos de la casa contigua del provisor, y como la de la picarísima casualidad de que sabemos todos que hay comunicación por los sótanos entre casa y casa, hombre, no sea usted barullón ni embustero. Poco a poco, señor canónigo, yo no soy barullero, ni miento, ni soy oscurantista, ni admito anca de nadie y menos de un cura. No será usted oscurantista, pero tiene la mollera oscura para todo lo que no sea picardía. ¿Qué tiene que ver que al señor Barinaga, al bueno de don Santos, se le haya metido en la cabeza que su comercio de quincalla y cera va menos por una competencia imaginaria que, según él, le hace el provisor? ¿Qué tiene que ver eso, alma de cántaro, con que el bazar, como lo llama, de la Cruz Roja, tenga sótanos y el magistral sea comerciante, aunque lo prohíban los cánones y el código de comercio? Sea usted liberal, que eso no es ofender a Dios, pero no sea usted un boquirroto, y mire usted lo que dice. Oiga usted, don Cayetano, ni le da ni el ser aragonés le dan a usted derecho para desvergonzarse. Poco ruido, señor Fie Bravás, repuso el canónigo terciando al manteo. He de advertir que el tono de broma en que estas palabras fuertes se decían les quitaba toda gravedad y aire de ofensa. En Vetusta, el buen humor consiste en soltarse pullas y frescas todo el año, como en perpetuo carnaval, y el que se enoja desentona, y si le tiene por mal educado. Es que yo, gritó el alcalde, mato a un canónigo como un mosquito, ya lo supongo.
con alguna calumnia. Venga usted acá, Viboresno, librepensador, Voltaire de Montevilia, Lutero con cascabeles, según ese disparatado modo de pensar que usa vuecencia, también se podrá asegurar lo que dice el vulgo de los préstamos del magistral al 20%. Non capisco, respondió el exalcalde que sabía italiano de ópera. Sí, me entiende usted, pero hablaré más claro. No es usted otro libelo inflamatorio con lengua y pies, que viera yo cortado de los muchos que se sacrifican la honra del magistral. Pues si don Santos le maldice porque le roba a los parroquianos de su tienda de quincalla, usted le aborrece por lo de la usura. ¿Quién es tu enemigo? Poco a poco, señor Repamelán, que se me sube el humo a las narices. Dile usted que se le baja, porque lo tiene usted en lugar de sesos. ¿Me ha llamado usted usurero? Eso, clarito. Yo empleo mi capital honradamente y ayudo al empresario, al trabajador. Soy uno de los agentes de la industria y recojo la natural ganancia. Estas son habas contadas, y si estos curas de misa y olla, que ahora se usan, supieran algo de algo, sabrían que la economía política me autoriza para cobrar el anticipo, el riesgo y cuanto hay caso, la prima del seguro. Del seguro se va usted, señor economista Cascaciruelas. Yo contribuyo a la circulación de la riqueza, como una esponja a la circulación del agua, y los curas son los zánganos de la colmena social. Hombre, si a zánganos vamos, los curas son los monstrencos. Sí, a monstrencos vamos. Conocía yo un caldito en tiempo de la gloriosa. ¿Qué tiene usted que decir de la gloriosa? Me parece que la revolución le hizo a usted ilustrísimo, señor. Hizo un cuerno, me hicieron mis méritos, mis trabajos, mis... Señor Ciruelo, déjese usted de insultos y explíquese por qué ha de ser suyo. Yo, enemigo personal del provisor, reparto yo dinero por las aldeas al 30% y el dinero que yo presto procede de capellanías cuyo soy el depositario sin dificultades para lograr con el interés del depósito. Mis rentas proceden de los cristianos bobaricones que tienen algo que ver con la curia eclesiástica. Robo yo en esos montes de Toledo que se llaman palacios. De manera que si usted empieza a disparatar y a pasarse a mayores, yo le bajo con la palabra en la boca. Con usted no va nada, don Cayetano o don Fuguillas. Usted podrá ser un viejecito verde, pero no es un magistral, un provisor, un candelas eclesiástico. Todos los presentes, menos don Santos, convinieron en que aquello era demasiado fuerte. Hombre, un candelas. Don Santos Barinaga gritó: no, señores, no es un candelas, porque aquel espejo de ladrones caballerosos es muy generoso y robaba con exposición de la vida. Además, robaba a los ricos y daba a los pobres. Sí, desnudaba a un santo para vestir a otro, pues el provisor desnuda a todos los santos para vestirse él. Es un pillo, a fe de Barinaga, un pillo que ya sé yo de qué muerte va a morir. Barinaga olía a aguardiente, era el olor de su bilis. Don Cayetano se encogió de hombros y dio media vuelta y mientras se alejaba iba diciendo: y estos son los liberales que quieren hacernos felices y ahora rabian porque no les dejan decir esas picardías en los periódicos. Conversaciones de este género las había a diario en Vetusta, en el paseo, en las calles, en el casino, hasta en la sacristía de la catedral. De paz había todo lo que se murmuraba. Venía varios espías, verdaderos espirros de sotana. El más activo, perspicaz y disimulado era el segundo organista de la catedral, que ya había sido delator en el seminario. Entonces iba al paraíso del teatro a sorprender a los aprendices de cura aficionados, a Talía o quien fuese. Era un presbítero joven, chato, favorito de la madre del provisor, doña Paula, se apellidaba Campillo. A don Fermín no le importaba mucho lo que dijeran, pero quería saber lo que se murmuraba y a dónde llegaban las injurias. No pensaba en tal cosa el magistral, aquella mañana fría de octubre, mientras se soplaba los dedos meditabundo. Una cosa era lo que debería estar pensando y otra lo que pensaba sin poder remediarlo. Querían buscar dentro de sí fervor religioso, acendrada fe que necesitaba para inspirarse y escribir un párrafo sonoro, rotundo, elocuente, con la fuerza de la convicción, pero la voluntad no obedecía y dejaba al pensamiento entretenerse con los recuerdos que le asediaban. La mano fina, aristocrática, trazaba rayitas paralelas en el margen de una cuartilla. Después, encima, dibujaba otras rayitas,
cruzando las primeras, y aquello semejaba una celosía. Detrás de la celosía se le figuró ver un manto negro y dos chispas detrás del manto, dos ojos que brillaban en la oscuridad, y si no hubiese más que los ojos. Pero aquella voz formada por la emoción religiosa, por el pudor de la castidad que se desnuda sin remordimiento, pero no sin vergüenza, ante un confesionario. ¿Qué mujer era aquella? Había en Vetusta aquel tesoro de gracias espirituales, aquella conquista reservada para la iglesia, y él, el amo espiritual de la provincia, ¿no lo había sabido antes? El pobre don Cayetano era hombre de algún talento por ciertas cosas, para lo formal, para las superficialidades de la vida mundana, pero ¿qué sabía él de dirigir un alma como la de aquella señora? Don Fermín no perdonaba al arcipreste en no haberle entregado mucho antes aquella joya que él, Ripamilán, no sabía apreciar en todo su valor, y gracias que por certeza se había decidido a dejarle aquel tesoro. Don Cayetano le había hablado con mucha seriedad de la regenta. Don Fermín le había dicho: usted es el único que podrá entenderse con esta hija mía querida, que a mí iba a volverme loco si continuaba contándome sus aprensiones morales. Soy viejo ya para estos trotes, no la entiendo siquiera. Le pregunto si se acusa de alguna falta y dice que eso no. Pues entonces, y sin embargo, dale que dale. En fin, yo no sirvo para esas cosas. A usted se la entrego. Ella, en cuanto le indique la conveniencia de confesar con usted, aceptó, comprendiendo que yo no daba más de mí. No doy, no. Yo entiendo la religión y la moral a mi manera, una manera muy sencilla, muy sencilla. Me parece que la piedad no es un rompecabezas. En suma, Anita, ya sabe usted que ha escrito versos, es un poco romántica. Eso no quita que sea una santa, pero quiere traer a la religión el romanticismo. Y yo, guarda Pablo, no me encuentro con fuerzas para liberarla de ese peligro. A ustedes será fácil. El arcipreste se había acercado más al provisor y, estirando el cuello de puntillas como pretendiendo, aunque en vano, hablarle al oído, había dicho después: ella ha visto visiones pseudo-místicas allá en Loreto, al llegar la edad, cosa de la sangre. Al ser mujercita, cuando tuvo aquella fiebre y fuimos a buscarla, su tía, doña Anuncia y yo, después pasó aquello y se hizo literata. En fin, usted verá, no es una señora como estas de por aquí. Tiene mucho tesón, parece una malva, pero otra le queda. Quiero decir que se somete a todo, pero por dentro siempre protesta. Ella misma se me ha acusado de esto, que conocía que era orgullo, aprensiones. No es orgullo, pero resulta de esas cosas que es desgraciada, aunque nadie lo aproveche. En fin, usted verá, don Víctor, es como Dios le hizo, no entiende de estos perfiles, hace lo que yo, y como nos hemos de buscarle un amante para que desahogue con él, aquí volvió a reír don Cayetano, lo mejor será que ustedes entiendan. El magistral, al recordar este pasaje del discurso de Arcipreste, se acordó también de que él se había puesto como una amapola. Lo mejor será que ustedes entiendan. En esta frase que don Cayetano había dicho sin asomos de malicia, encontraba don Fermín motivo para meditar horas y horas. Toda la noche había pensado en ello. Algún día llegarían a entenderse. ¿Querría doña Ana abrirle de par en par el corazón? El magistral conocía una especie de Vetusta subterránea, era la ciudad oculta de las conciencias, conocía el interior de todas las casas importantes y de todas las almas que podían servirle para algo. Sagaz como ningún vetustense, clérigo o seglar, había sabido ir poco a poco atrayendo a sus confesionarios los principales creyentes de la piadosa ciudad. Las damas de ciertas pretensiones habían llegado a considerar en el magistral el único confesor de buen tono, pero él escogía hijos e hijas de confesión, tenía habilidad singular para desechar a los importunes sin desairarlos, había llegado a confesar a quien quería y cuánto quería, su memoria para los pecados ajenos era portentosa, hasta de los morosos que tardaban 6 meses o un año en acudir al tribunal de la penitencia, recordaba la vida y flaquezas, relacionaba las confesiones de unos con las de otros y poco a poco había ido haciendo el plano espiritual de Vetusta la noble, desdeñaba a los plebeyos, si no eran ricos, poderosos, es decir, nobles a su manera,
La encimada era toda suya. La colonia la iba conquistando poco a poco, como los observatorios meteorológicos anuncian los ciclones. El magistral hubiera podido anunciar muchas tempestades en Vetusta, dramas de familia, escándalos y aventuras de todo género. Sabía que la mujer devota, cuando no es muy discreta, al confesarse delata las flaquezas de todos los suyos.